Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, por asistir a este evento del Life Member Affinity Group de Argentina. En esta oportunidad, José Luis Roca nos va a estar hablando de el SAOCOM. José Luis es ingeniero en electrónica y doctor en ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Es Life Senior y miembro del IEEE Reliability Society. Se desempeñó en diversos cargos ejecutivos en la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Autoridad Regulatoria Nuclear y ocupó cargos gerenciales en empresas del grupo SOCMA y Edenor. En el área internacional trabajó para la Agencia Internacional de Energía Atómica y para la empresa Siemens, en ambos casos como experto en el área de confiabilidad y seguridad de sistemas de computadoras. Actualmente se desempeña como consultor en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y forma parte del Consejo Académico del Doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales del Instituto de Altos Estudios Espaciales Gulit. También es consultor freelance en sistemas de gestión de la seguridad de la información, gestión de riesgos de tecnologías de la información. José Luis, todo tuyo. Bueno, vamos a saludar a Enrique, que apareció recién. Así que, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Hola. Buenas tardes. Bueno, les cuento, vamos a comenzar con esto, así no nos ocupamos del tema. Me están escuchando bien, me imagino. Si no, subo un poco el volumen. Perfecto. Bien. Les cuento un poco. Yo preparé una presentación, digamos, que por supuesto es una recopilación de varias que se fueron juntando durante todo el proyecto. Digamos, así que, digamos, no hubo necesidad de armar nada, sino, digamos, de juntar algunas cosas como para darles unidad de lo que es este proyecto. Ustedes habrán escuchado hablar de SAOCOM, como SAOCOM 1A, 1B, etcétera, etcétera, pero la palabra la deben haber escuchado. En realidad, SAOCOM comenzó hace muchísimos años el proyecto, en el año 1987. Así que hace bastante. ¿Y cómo comenzó? Con un satélite de comunicaciones. Las siglas esas son un satélite para comunicaciones. Nunca se llegó, digamos, a manifestarse en realidad como un satélite para comunicaciones. ¿Y esto por qué pasó? Pasó porque se hizo un convenio con la Agencia Espacial Italiana. Esto lo hizo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y este convenio que se hizo posterior a la guerra de Kosovo. Antes de la guerra de Kosovo, durante la guerra, casi en la guerra, los italianos la Agencia Espacial Italiana había construido unos satélites de una serie que se llama Cosmos SkyMed. Esta serie, como SkyMed, tenía un fin totalmente militar. Era de observación. Y eran un satélite con un instrumento que era un radar. Un radar, ahora voy a decir un poco cómo es la cosa, un radar en banda X, digamos. Un radar. Así que el uso, digamos, la intención era para uso militar, porque el radar, digamos, hace que uno pueda tener imágenes más precisas, con más relieve, digamos, y puede penetrar, digamos, mucho más que, digamos, una imagen, digamos, en el campo infrarrojo, por ejemplo. Así que la penetración en el suelo también, debajo de la forestación es bastante, y en el agua también. Entonces, era importante desde ese punto de vista. Terminada la guerra de Kosovo, la pregunta era si la ASI seguía colocando otros 2 satélites en esa constelación, que son 4, los satélites como SkyMed. Bueno, ahí se hizo un convenio con CONAE, donde en esa constelación lo que se ponían 4 italianos, que eran los primeros que se iban a colocar, y luego 2 argentinos. La pregunta era si los argentinos íbamos a formar parte del SIAGE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el ASI, para beneficio de la sociedad, gestión de emergencias y desarrollo económico, etcétera, etcétera. La cuestión que se cerró el convenio en principio porque nos convenía, a CONAE, en principio porque ASI iba, de alguna forma, iba a ayudar a la construcción de estos 2 satélites. En efecto, digamos, ASI ponía algo de dinero para el vector que llevaría los satélites, o sea, para el servicio de puesta en órbita,
Y eso era bastante dinero. Digamos. Una puesta en órbita son $70 millones. Es mucho. 70 millones de dólares, si los pone uno de los participantes de este convenio, digamos, que es a nivel del Estado, ¿no? A nivel de la nación. Sería conveniente. Después vamos a ver qué es lo que pasó, de alguna forma. Estos fueron los inicios, digamos, de todo este proyecto. En el 2005 comenzó a acelerarse el proyecto. En principio, por el convenio estaba cerrado con los italianos, y después porque apareció en el medio el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, aportando dinero para el proyecto. Ahora les comento un poco. Ustedes ven ahí, esto lo voy a decir rápido, la parte técnica, que no sé si digamos, vamos a perder mucho tiempo, pero fíjense que el que está en amarillo, dice banda X, son los satélites italianos. Y que está en amarillo, que dice banda L, es el SAOCOM 1A, 1B. Argentina eligió banda L porque es conveniente que uno se entere cuánta cantidad de agua hay debajo del suelo terrestre, hasta cierta profundidad. Y un radar de banda L, ahora les voy a mostrar algunas fotos de radar, es más conveniente para esa actividad, la parte de agricultura, gestión forestal, inundaciones en particular, pero en particular uno puede ver los ojos de agua debajo de la tierra, hasta cierta distancia, obviamente. Entonces, esto es conveniente, digamos, en el país, digamos, de los granos, es conveniente, digamos, nos convenía, digamos. Ahora, si uno se pone a pensar, digamos, cuál es la ganancia de un proyecto como este, que es bastante grande, digamos, en magnitud, si uno quiere calcular, digamos, qué es lo que se gana, yo diría que es mejor calcular qué es lo que se pierde si no se hace. Ahora les voy a comentar por qué, ¿no? Así que este proyecto eran 2 satélites, SAOCOM 1A, 1B, iguales, pues lo que se pensó es, vamos, en un producto que se pueda hacer varios y que todas respondan igual. O sea, la idea fue siempre la de un producto, no la de un satélite único, particular y nada más que eso, sino de un producto en particular. Así que el nuestro fue banda L, en contraposición con la banda X, que era la parte italiana, ¿no? Por supuesto que tanto los italianos como los nuestros los podemos bajar en la estación de Falda de Cañete, la estación satelital de Falda de Cañete, que está en Córdoba, tanto banda L y banda X, los dos podemos bajar ahí, los italianos también pueden bajar datos ahí, y nosotros podemos bajar también de nuestro satélite en otras estaciones, por ejemplo en Matera, ¿no? Por ejemplo, que es una estación, digamos, de bajada de datos. Un poco les comento qué es un radar, digamos, de este tipo. Se llama radar de apertura sintética. Las siglas son SAR, radar de apertura sintética. ¿Qué es la diferencia con los demás radares? Bueno, la diferencia es que está tomando imágenes a medida que se mueve. Y además hay un ángulo de incidencia, o sea que toma las imágenes chanfleadas con un ángulo de incidencia determinada. Entonces se componen las diversas tomas a medida que se mueve con el ángulo de incidencia, lo que hace que las imágenes que se toman sean mucho más nítidas, tienen mucho más relieve y uno puede ver qué es lo que está pasando debajo de la atmósfera, por ejemplo. Si hay nubes, por ejemplo, cosas por el estilo, o hay nubes volcánicas, por ejemplo, uno puede ver lo que hay abajo, digamos, directamente. Ya les voy a mostrar algunas fotos para que vean la diferencia. Y otra cosa interesante es que tiene mayor penetración, justamente lo que se ve, lo que está ahí abajo, ¿no? De alguna forma. Así que este es el punto, es un radar de apertura sintética. ¿De cuántos kilovatios? Bueno, 5 kilovatios. 5 kilovatios es mucho. 5 kilovatios es mucho, hay que darle potencia a 5 kilovatios de radar. Tampoco se puede tener encendido mucho tiempo por el consumo. Está cargando el satélite, digamos, energía solar y luego tiene que tomar imágenes, las imágenes las tiene que guardar, y una vez que las guarda, cuando pasa por la estación terrena, uno las baja. Así que eso es un poco la historia. El satélite tiene este aspecto. Este satélite, cuando habla de satélite, uno habla solamente de la parte del segmento de vuelo, que es esto que está acá. O sea, la parte que está ahí arriba, de alguna forma, a tantos kilómetros de altura. Como ven, la pinta que tiene es un poco exótica, digamos. Tiene unos paneles solares que se encuentran acá en esta zona, ¿no? Y después lo que está ahí abajo
es la antena de radar. Lo que hay acá adentro es toda la electrónica, etcétera, 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 combustible, lo que ustedes vamos a ver ahora con ustedes, ¿no? Pero fíjense las dimensiones. Bueno, son 3 toneladas. Fíjense las dimensiones de lo que es esto, ¿no? Y las dimensiones de la antena desplegada, 35 metros cuadrados de antena. Es gorda, digamos. Es una antena muy grande, muy grande. Todo esto está plegado, tanto la antena como los paneles solares están plegados. Se están plegados alrededor del satélite. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de todo el satélite plegado. Luego se despliegan primero los paneles solares cuando llega a un lugar determinado, a altura determinada. Luego de los paneles solares se abre el panel de radar, digamos. Así que, digamos, como verán, es bastante complejo esta estructura. Una cosa interesante es que ese tema de polarización. Generalmente el radar lo que manda es un pulso y luego recibe señales de vuelta. En este caso en particular, la antena está hecha para que electrónicamente pueda estar polarizada horizontal en el pulso que sale y recibe también horizontal el rebote. O puede ser vertical y recibe vertical, o horizontal vertical o vertical horizontal. Así que puede ser cualquiera, digamos, cualquier tipo de disposición de polarización de la antena. Pues se llama polarimétrico, se llama, porque puede cambiar uno por otro sin ningún tipo de problema. Bueno, esta es la sala de integración de INVAP, que fue nuestro contratista principal para la construcción del satélite. El satélite es diseño de CONAE, pero el principal contratista, digamos, que hizo la integración es INVAP. Esta es la sala de integración. Por supuesto que ven mucho equipamiento, pero aquí en este lugar falta el satélite. Yo solo les voy a mostrar la sala de integración con el satélite colocado en un dispositivo, como lo ven, este que está aquí abajo, que permite ponerlo vertical, dejarlo horizontal y llevarlo de un lado para otro, ¿no? Es un carrito, ¿no? que tiene ciertos movimientos para un lado y para otro. Así que este es el satélite como lo ven ahí atrás. José Luis, perdón. Sí. ¿Podés mencionar qué es el INVAP? Digo, porque a lo mejor... Bueno, no, tenés razón, yo hablo de INVAP porque es nuestro contratista principal. INVAP es una empresa que se llama, son las siglas de investigación aplicada, esto para Teófilo, por ejemplo, que le dije INVAP y no sabe qué es INVAP. Son las siglas de investigación aplicada. Es una empresa creada hace unos cuantos años atrás, bastantes años, los años 80 aproximadamente. Es una empresa de acá, de la zona de San Carlos de Bariloche, donde estoy viviendo yo, de donde estoy llamando, de donde estoy hablando. Es una empresa que se dedica, es una empresa de tecnología. Muchos de los proyectos en los que está metido es la parte satelital y también la parte nuclear. Satelital y nuclear. Construyó el primer reactor, digamos, que se hizo acá como prototipo para vender a otros países. Se hizo acá en San Carlos de Bariloche en el año 82 aproximadamente. Es un reactor de pileta abierto que sirve para investigación. Acá hay un instituto que se llama Balseiro. El instituto tiene ese reactor que lo hizo INVAP para investigación en el instituto, donde salen ingenieros nucleares o físicos. Después la empresa también se metió en la parte espacial, así que no es el primer satélite, digamos, en los que trabajó, hubo anteriores. Y el tema de los satélites anteriores a estos dos, de los que voy a hablar hoy, se llevaron a cabo, pero estando esta empresa metida en el camino crítico de la NASA. El satélite anterior a SAOCOM fue el SAC-D, que el SAC-D también fue diseñado en CONAE, Comisión de Actividades Espaciales, pero digamos también INVAP fue la que lo integró de alguna forma. Y el SAC-D fue bastante complejo el satélite, y el instrumento que llevaba el satélite lo había hecho la NASA, así que tuvo que meterse un poco INVAP en el camino crítico, así que recogió bastante experiencia en la parte espacial. Y en la parte nuclear, bueno, ha vendido reactores nucleares de investigación, en particular de investigación, tanto a Egipto como a Argelia, a Holanda. Así que, digamos,
tiene bastante expertise en eso. Así que, digamos, es una empresa ampliamente conocida, diría a nivel mundial, digamos, en la parte tecnológica, ¿no? Así que es un poco la reseña. Podría hablar mucho más, pero esta es la reseña, digamos, de lo que es Inmac. Bien, le estaba mostrando el satélite en dos posiciones, vertical y horizontal. En la parte primera está por entrar a una cámara anecoide para hacer ensayos, los últimos ensayos antes de salir a Cabo Cañaveral, ¿no? Donde se llevó esto lo puso en órbita el Falcon 9, que fue otra elección bastante compleja para realizar, porque no había mucha experiencia en el Falcon 9 hace 5 o 6 años atrás, así que hubo que andar con cuidado. Y después, cuando está horizontal, en la segunda foto, es porque está en un shaker. Es un shaker que lo vibra a una cierta frecuencia de resonancia, digamos, para ver cómo responde de alguna forma. Estos ensayos los hace el SEATSA. El SEATSA es un complejo para hacer ensayos que está también acá en San Carlos de Bariloche, y fue creado justamente para este tipo de ensayos. El satélite anterior a este, que es el SAC-D, como dije antes, fue ensayado en el INPE, que es otro instituto que está en Brasil, que hace ensayos. Lo que se quiso es que de alguna forma generar nosotros un instituto para hacer nosotros los ensayos. Además, Brasil se retiró del plan espacial, definitivamente, casi diría yo, así que no sé qué fue de la suerte del INPE, que era bastante grande en su momento, así que no sé qué haya pasado con el INPE. Pero bueno, para que ustedes vean cómo están plegados, ¿no? Cómo están plegadas la antena, de alguna forma. La antena está formada por pequeños dipolitos chiquititos, ustedes ven acá, unos redondelitos, son todos dipolitos, y cada dipolo tiene un amplificador de RF y un transmisor de RF, que es el que genera el shim del radar y recoge la información, ¿sí? Esta es la antena desplegada, para que vean el volumen de antena, ¿no? Realmente es bastante espectacular. Cuando uno le cuenta, pero cuando uno lo ve, uno dice, y esto se tiene que abrir ahí arriba. Bueno, cuando lo vimos nosotros así abierto, cuando estábamos haciendo los ensayos, la verdad que lo veíamos y decíamos, bueno, ojalá que esto funcione bien ahí arriba, porque hay un montón de cables dando vueltas ahí que no se ven, que están detrás, que flexionan cuando uno, como está plegada la antena, cuando se abre, los cables flexionan. Así que no se podía poner cualquier tipo de cable. Y el tema es, bueno, cuando se abre, porque eso tiene unos motores para abrirse, ¿no? Unos motores chiquititos que, digamos, hacen que de a poco se vaya abriendo. Y uno está pensando, ¿qué pasa con esto? Porque realmente el ambiente en el que se ensayó no es el ambiente que está allá arriba directamente. Es una similitud, es similar al ambiente que está, pero no es exactamente el ambiente, ¿no? Así que, digamos, y había otros problemas, además de estos. Estaban los problemas, los eventos singles que aparecen por ahí, que por ahí andan dando vueltas, que pueden estropear algunos de los dipolos. Así que es bastante, digamos, uno lo hace, pero sabe los riesgos que está corriendo, ¿no? Sabe cuáles son los riesgos. Bien, estas son fotos de es un mismo volcán visto en banda X y visto en banda L. Fíjense que hay mucha diferencia. Todo el humo que tapa el volcán no se ve en banda X lo que hay abajo, en cambio en banda L fíjense cómo se ve todo el detalle, ¿no? Así que es notable, digamos, la diferencia, ¿no? Cuando uno cambia de banda, ¿no? Es un ejemplo, digamos, de fotos la de banda L es del SACOM 1A, ¿no? Acá hay otras dos, digamos, estas son de la zona sur acá de San Martín de los Andes o San Carlos de Bariloche, como verán. Así que estas son imágenes que toma el satélite. El satélite, sí, José perdón, Luis, ustedes me interrumpen cuando quieran, ¿eh? perdón, sí, José Luis, una pregunta. Si se daña algún bipolo, es decir, ¿hay un umbral de cantidad de bipolos que se pueden dañar y sin embargo sigue funcionando bien? ¿Cuál es ese umbral? No, hay un umbral, sí, hay un umbral. Pero, digamos, el tema es que si hay uno, digamos, los
el amplificador de radiofrecuencia y el transmisorcito que está metido en una caja detrás, digamos, del dipolo, eso es lo importante, porque el dipolo simplemente es un dipolo, no hay mucho que decir, es un dipolo. Un dipolo que está hecho no es una plancha fenólica, sino es un plástico bastante especial, algo de carbono, que no me acuerdo, no sé si es fibra de vidrio o carbono, pero digamos, en eso no habría problema. El tema es que aparezca un problema en lo que está detrás, porque algún rayo cósmico pasa de largo del dipolo y entra en la cajita que está detrás. Y cuando entra en la cajita, si no está, aunque tenga algo de blindaje, puede provocar problemas. Por ejemplo, si uno tiene un semiconductor tirado por ahí y lo que entra es alguna partícula beta, alguna cosa por el estilo, que son el electrón dando vuelta, lo que hace al entrar dentro del integrado, en realidad son híbridos de película fina, pero si entra algo, lo que hace es desparramar un montón de pares electrón-laguna dentro del semiconductor, y esos pares electrón-laguna que aparecen dentro del semiconductor pueden originar un daño permanente o se pueden difundir en la estructura y no originar ningún daño permanente, es un daño transitorio. Así que ese es el principal problema. Así que lo que está puesto detrás está hecho fault tolerant, pero el dipolo en sí no está hecho fault tolerant. Es un poco la idea. No sé si más o menos enganchamos la pregunta. No sé si a eso lo que decía Gustavo. Bien. Interrúmpanme cuando quieran, por favor, porque me pongo con esto y cuento la historia de mi vida con esto, porque más o menos viví con esto unos cuantos años. Les quería mostrar un poco cuáles son los requerimientos para un satélite. Uno lo que ve solamente es el satélite, estaba comentando, pero lo que tiene que ver es que lo que realmente tengo es un segmento de vuelo, que es el observatorio, que es la base, y sobre ese observatorio va el instrumento colocado. O sea, lo que uno ve en general es un satélite, lo que ve es simplemente el observatorio más el instrumento colocado. Pero además está el segmento terrestre, que está en la base, digamos, donde uno recibe toda la información. Como verán, hay un montón de requerimientos desde la misión, que es la parte más elevada de la estructura, digamos, jerárquica, ¿no? Desde la misión, y después va bajando, los requerimientos van bajando hasta llegar hasta el último componente. Acá lo que estoy llegando es a los subsistemas en este cuadro. Así que estos son todos los sistemas que andan dando vueltas. Y fíjense que ese segmento de vuelo, que es observatorio más instrumento, segmento terrestre, antenas y un montón de instrumentación, digamos que es recepción y también transmisión. Y ahí falta algo que no está puesto ahí y que es también muy importante, que es toda la instrumentación que se usa como apoyo. Porque el satélite, cuando llega al lugar donde va a ser lanzado y es llevado y colocado donde va la cofia del vector, digamos, se le coloca un cable umbilical que va de estos equipos al satélite para ver el estado de salud del satélite y ver si está todo en orden y darle los últimos comandos. Porque el satélite, cuando llega a la altura que tiene que llegar, con el vector, la cofia del vector se abre y el satélite sale impulsado, dando vueltas en el espacio. O sea, empieza a dar vueltas, hasta, y ahí recibe los primeros comandos en banda S de la estación. Entonces ahí se estabiliza, después lo que hace es sacar los paneles solares afuera, y luego lo que extiende es la antena de radar. Así que es un poco la historia para ver, digamos, todo lo que hay involucrado detrás de todo esto, ¿no? Estas son todas las empresas que colaboraron en SAOCOM. Hay Gobert Steambap, que es el contratista principal, y otras empresas que sería largo citar, pero puedo citar algunas, digamos, por ejemplo, con SpaceX, con el vector, con el Falcon 9. DTA es una empresa de Córdoba que fabricó equipos para la estación terrena de alta tecnología, digamos. Son equipos bastante complejos de la estación terrena. Y fabricó, digamos, con
con buena calidad y pasó todos los exámenes, digamos, la verdad que bastante. Se metió en algún momento DT a fabricar cosas para espacializar, para que fueran en satélites, pero sin ningún éxito, porque la verdad que, digamos, es poca la... no son tantos satélites que andan dando vueltas por ahí como para necesitar equipos en cantidades que puedan justificar una inversión grande. Pero para la parte terrena, digamos, hacen buenos equipos. Bueno, el JPL, Jet Propulsion Laboratory en estos Estados Unidos. Sí, los italianos, la Agencia Espacial Italiana. La Comisión de Energía Atómica fue la que fabricó todos los paneles solares, básicamente. INTA participó mucho como preferente usuario en este Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y participó básicamente como usuario o cliente, digamos, de estos satélites. El Instituto Argentino de Radioastronomía, el IAR, Instituto Argentino de Radioastronomía, participó en el diseño y desarrollo de las antenas para bajar de datos, porque esta es la antena de radar, luego hay antenas en banda X para bajada de datos. Entonces les comento, en banda S van los comandos hacia arriba, y en banda X baja la información hacia la estación terrena. Así que hacía falta todos estos desarrollos. Bueno, están otros en La Plata, hay varios, como ustedes pueden ver. BEN es una empresa que se creó, empresa argentina, que se creó a partir de SAOCOM, que fue la que montó lo que diseñaron los italianos en la antena. Así que, digamos, también participó bastante. Y ASEN, que es una empresa nueva de soft, que fue la que hizo todo el soft de la estación terrena. Así que, digamos, es una empresa del Río Cuarto, y la verdad que trabajó bastante bien. Así que como verán, manejar todas estas cosas es bastante complejo, porque son muchas. Durante la presidencia de CONAE del doctor Barotto, siempre nos decía, nosotros veíamos todo lo que teníamos que ver, ¿verdad? Había empresas por todos lados dando vueltas y había entregables de una que iban a otra. Y un día nos paramos 2 o 3 que estábamos dando vueltas en el proyecto y dijimos, esto es demasiado. Esto es demasiado. Entonces nos dijo, bueno, esto no es demasiado. Si no les gusta esto, hay cosas peores. Pero ¿saben qué? A lo mejor ustedes los van a recordar por esto que hicieron. Entonces le dijimos, nos iba a ir la pena que nos recuerden, por ahí nos va mal y nos van a recordar mal. Me dice, yo les tengo confianza, muchachos. Bueno, eso nos hizo seguir más adelante. Barotto tenía esas cosas, digamos, pero la verdad que ya no está más, digamos, se jubiló ya hace un par de años, y la verdad que nos hizo trabajar realmente bien dentro de esta estructura que es bastante compleja, no estábamos acostumbrados a trabajar con tanto, era demasiado para nosotros. Calculen que la gente que participó en este proyecto, de CONAE nada más, solamente de CONAE éramos 50 personas, 40, 50. Así que no era mucha gente. Y toda la CONAE son 150 personas. La mayoría son todos técnicos, o ingenieros, o físicos, o biólogos incluidos, pero digamos, es bastante complejo. Bueno, si sigo con una cosa explicada, que es interesante, el tema del dinero. ¿De dónde salió el dinero este? Bueno, en el 2005, cuando empezó a moverse esto más rápido, resulta que le íbamos a poner dinero al BID, a ver si el BID nos prestaba dinero para generar el proyecto. Sí, teníamos que justificarle que el proyecto sería interesante, tanto para nosotros como para el mundo, digamos. No solamente el mundo italiano, sino el mundo, digamos. Y en realidad lo era, porque no hay tantos satélites banda L. Esa es la realidad. Fíjense, ahí hay varios, tuvimos que hacer un presupuesto. Monto, a ver cuánto necesitábamos. Fíjense, estaba 150 millones de dólares, por supuesto, ¿no? SAOCOM, otro, el GES el Alos Balsar, el radar SAT del canadiense,
el Terrasal, el Ebizamo, todo esto, como verán, pero vean los montos, ¿no? Bueno, en principio, esto fue lo que se pidió. Bueno, el satélite no costó esto. Esto costó el satélite. 400 millones de dólares. Completo. Los dos. Los dos fueron 400 millones de dólares. Nuestra estimación no era muy buena, porque en general estas estimaciones se hacen en función de una ecuación, que es una ecuación que se llama relación entre costos relativos. ¿Saben cómo se hace? Se toman cada subestructura del satélite, se pesa, y en función del peso es el monto en dólares. Y eso no es tan exacto, digamos. Así que entre las tablas que teníamos, con las ecuaciones, digamos, de cómo calcular estos costos, y una tabla que decía cuánto estaba la inflación en dólares desde el año 1980 hasta el 2020, dijimos, bueno, llevamos todo a ese momento, 2005, sale esto. Y en realidad no salió esto, salió 400 millones. Con el cálculo posterior, al año ya salía 400 millones, al año. Sabíamos que iba a salir 400 millones al año. Bueno, el dinero se consiguió igual, se consiguió más, y terminó saliendo 400 millones. Bueno, yo quería enfocarme en esto, digamos, porque muchas de las cosas que salieron bien, se debieron usar algunas técnicas, digamos, interesantes, que muchas veces en los proyectos no se usan, a veces sí, a veces no. Y mucho creo que aprendimos de NASA, estas cosas. La verdad que mucho lo aprendimos de NASA. Hay cosas que nosotros no habíamos hecho. Y meterse en el camino crítico de NASA, como se metió en INVAP, que por rebote CONAE también se metió en el camino crítico. Y estuvimos aprendiendo varias cosas con programas que inclusive NASA nos proveía. Uno de los primeros programas se llamó Doors, como el conjunto musical Doors, y que lo usamos durante mucho tiempo, y luego ya compramos uno que se llama Enovia, que es el que estábamos usando y usamos hasta la actualidad, digamos, de Enovia, con varios módulos, qué sé yo, que se vendían también. Así que hubo que proveerse de programas para hacer esto, porque si no, no podíamos hacer. Enovia fue uno, el Risky Analysis fue otro. Así que, digamos, sin eso no se podía trabajar de ninguna forma. Y lo que aprendimos es que si nosotros aplicamos el despliegue de la función de calidad, la revisión de diseño y la gestión de riesgos, esas eran las tres patas que iban de alguna forma manejar el proyecto para llegar a buen fin. Eso fue lo que nos vendió NASA, digamos, para el SAC-D, el anterior satélite. Bueno, le hicimos caso. Le hicimos caso y la verdad que no pensamos, digamos, que fuese tan alentador trabajar así, la verdad. Un diseño tan complejo, digamos, hacer estas cosas, realmente no estábamos acostumbrados. En principio, el despliegue de la función de calidad es algo que viene de Japón, como ustedes verán. La revisión de diseño apareció en el panel de defensa y en NASA. La gestión de riesgos aparece en NASA y también en los estándares de IEEE. Así que estas cosas fueron las herramientas que se usaron, además de otras, por supuesto, pero son las fundamentales para llevar a buen término el proyecto. Y de estas quería hablar un poquito. ¿Sí? No sé si queda alguna pregunta, si no, sigo adelante explicando un poquito de qué se trata cada cosa, en líneas generales, por supuesto, ¿no? Si no tengo ninguna pregunta, sigo. Pensé que iban a preguntar algo, así me dan tiempo de tomar un café. Bueno, vamos a continuar un poquito con esto, así les cuento un poco la historia de esto. Esto que está en azul, lo he robado, esto que está en azul, de una presentación que hizo la NASA en su momento, digamos. Así que esto fue robado, digamos. Porque ustedes verán que el primer título dice Teodoro von Karman,
Este fue el creador de JPL, digamos, así que esto fue un poco robado de ahí, ¿no? Pero para que vean, digamos, de dónde viene todo esto. Entonces, empecemos por la primera, QFD, Quality Function Deployment. Yo les puse unas transparencias para que ustedes las tengan y las vean y las lean, pero es el siguiente. La metodología QFD impone unas 4 fases. Lo interesante de esta metodología es que si empezamos por esto, que está con un circulito rojo, van a ver que tiene el aspecto de una especie de casa, pues se llama Quality House. En esta casa, como ustedes vean, acá arriba, dice características de diseño. Estas son acá lo que se puso en un principio, fueron las especificaciones iniciales de SAOCOM. Aquí, una por una. Ahora les voy a mostrar una casa terminada. Y de este lado, los requerimientos de los posibles usuarios de SAOCOM. Ahí ayudó mucho el INTA, pero también, digamos, había otros usuarios que no eran nacionales, sino que eran internacionales. Generalmente lo que se hace con se pone un satélite, se quiere poner en órbita un satélite, lo que se pone es lo que se hace una apertura a posibles usuarios para que se presenten. Esa apertura que se hace que aparezcan posibles usuarios. Pero los usuarios lo que dan es dado que necesitan tal cosa, ponen sus requerimientos. Necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos esto, aquello, necesitamos esto del satélite. O sea, sus requerimientos. Se cruzan las especificaciones iniciales del diseño con los requerimientos, ya les comento cómo se cruzan, y el resultado de salida es una nueva especificación que tiene en cuenta los requerimientos de los usuarios. En la segunda casa aparece la especificación final de diseño del satélite, y del otro lado, la especificación inicial de los componentes. Se cruzan y la salida es la especificación final de los componentes. La casa que sigue aparece la especificación inicial de los componentes, que es la que sale de esta casa, y se cruza con el proceso de producción, la manufactura. Este cruce hace que al final lo que tenga es cómo es el proceso final de manufactura. Y la última, se cruza el proceso final de manufactura con el plan de calidad del producto. Y todo esto, es el diseño y desarrollo del satélite. Les muestro una casa de calidad. Ejemplo. Este es un ejemplo que no es de satélite, no se los puedo mostrar porque es muy grande. No, digamos, es un programa el que usé en su momento. Y el programa, digamos, no me permite mostrar todos juntos, se iba a achicar mucho para la pantalla. Esta es una casa de calidad. Esta es la primera casa de calidad, la fase 1. Como verán, digamos, si yo, creo que lo puedo agrandar un poquito, ¿no? Si lo puedo agrandar van a ver que lo que tengo acá son especificaciones iniciales que están puestas acá, como verán, en esta línea, ¿no? Con su unidad correspondiente. Bueno, si no existe número, se pone sí o no, depende si cumple o no cumple algo. Y de este lado, los requerimientos del usuario. Y se pondrá acá con un 1, un 3 y un 9, cuál es el peso de cada uno de estos que están acá, especificaciones, en los requerimientos. ¿Cuánto pesa este requerimiento en esta especificación? 9, pesa mucho. ¿Cuánto pesa este requerimiento, o este segundo requerimiento en esto? Pesa 3, pesa menos. Los números que se usan son obviamente 1, 3 y 9. Una vez que tengo el peso de esto, este cuadrito que está acá en el medio, aparece una línea acá, como verán, es cómo ve este usuario estos requerimientos. ¿Cuál es el más importante? Por supuesto que eso son respuestas del usuario, o de los usuarios. Acá había solamente 3 o 4 usuarios nada más. Por ejemplo, este usuario ve que el requerimiento la contención pesa 5, pesa mucho. Hay otros que pesan menos, 3 por ejemplo. La interfase pesa poco, le da poca importancia. Esto es cómo nosotros vemos los requerimientos desde el punto de vista del fabricante, o sea, del diseñador, que somos nosotros. Y después esto
que es cómo ve el usuario otro producto con el cual tengo que competir. Por ejemplo, en nuestro caso fue el Cosmo SkyMed, que es de los italianos. Teníamos que competir con ese, porque ya estaba puesto en órbita. Así que tenemos que competir con ese de alguna forma. Y después las metas planeadas. Las metas planeadas son las metas de acuerdo a estos números iniciales. Si yo lo que tengo es acá 3, 5, 5, va a ser, digamos, me voy a ir para arriba o para abajo, depende cómo sean los demás números. Y después la mejora. O sea, cómo vemos nuestro producto respecto del inicial. Y tenemos acá un montón de numeritos, como ustedes ven. Y este es el peso total. Este por aquel, y acá tengo en porcentaje el peso de cada requerimiento. Lo que tengo que hacer es multiplicar cada uno de estos números por el peso total, este por el peso total, todo un procedimiento para que me dé acá abajo cuál es la especificación que tiene más peso. Por ejemplo, acá esta, la que suma 111, el 18%. Como ustedes verán, después de que tengo esto, voy a tener que decir que esa especificación la tengo que mejorar, porque es la más importante. Y si mejora esta especificación, que es la más importante, acá arriba en el techo tengo cómo están entrelazadas con las demás especificaciones. Fíjense que cada una está enlazada con la anterior, con la anterior, con la posterior, con signos positivos y negativos, depende que si una aumenta, la otra aumenta más. Si una aumenta menos, la otra disminuye. O sea, si cuando uno aumenta, la otra aumenta, si cuando uno aumenta, la otra disminuye. Son los diversos. Esto ya medio cualitativo, como ustedes se dan cuenta. Así que finalmente se llega a una ecualización donde se tiene una especificación que está de acuerdo con el diseñador y de acuerdo con los requerimientos del futuro usuario. Esto es la casa 1. Por supuesto que también se llevó a la casa 2, la 3 y la 4, que nos llevó bastante tiempo. Estas cosas nos llevó mucho tiempo. Nos llevó tanto tiempo, pero después fueron útiles al final. Ese es el tema. Porque uno pensaba al principio que perdía mucho tiempo con esto. Y el tiempo era tiempo, la verdad que nos pasó tiempo. Había 4 o 5 personas trabajando con esto. Pero, digamos, realmente fue útil. Uno tenía en los 4 gráficos de este tipo, tenía todo el proyecto. Todo lo tenía ahí. En cuanto a especificaciones, en cuanto a requerimientos, estoy hablando. ¿Sí? Bueno, esto que le mostré, es una de las primeras herramientas que usamos para desarrollar todo el diseño. El diseño, ¿sí? Nada más que el diseño. Después, hecho esto, había que andar el camino, o sea, había que ponerse a trabajar, digamos, en la planificación de todo esto. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Para ello, lo que hicimos son 2 cosas. Primero, que lo vamos a ver un poco más adelante. Planteamos una revisión de diseño con varias etapas durante todo el programa, digamos, un programa de revisiones. Desde la primera revisión hasta la última revisión para la licitación y la sacada afuera, digamos, del satélite y de la estación terrena, que había que ponerla a punto para que trabajara con el satélite en particular también. Así que, de todo esto, había varios modelos de diseño, pero el que tomamos fue el diseño lineal descriptivo, de la norma ISO 9001. Básicamente había unas revisiones que estaban ya como especificadas una por una tras otra. Así que, digamos, si lo voy a ampliar un poquito para que vean, ahí están todas las revisiones, fíjense. Y están todas con las siglas que, digamos, que se usan en NASA, porque usamos lo que hacían en NASA, repetimos lo que hacían ellos. La revisión de requerimientos, la revisión de diseño, la revisión preliminar, la revisión crítica del diseño, esa CDR nos llevó mucho tiempo, muchas discusiones, demasiadas discusiones, porque cada una de estas revisiones, a cada una de estas, han invitado gente de otros países. Venía gente de NASA, venía gente de Canadá, venía gente italiana, venía gente de Alemania, eran todos invitados y cada uno levantaba el dedito, me preguntaba, eso que usted está haciendo me parece que no va, aquello que está haciendo me parece que no va, aquello sí va, eso no va. Así que, digamos, y la CDR, que es la revisión crítica, esas fueron las más peleadas, pero peleadas mal, les digo. En una de esas CDR, yo estaba presentando, digamos, una parte de gestión de riesgo, digamos, que después vamos a ver un poquito de qué se trata.
y presentó un cuadro. En cada reunión de revisión había que presentar un cuadro de cómo estaban los riesgos del proyecto. Me levantó la mano un canadiense y me dice, usted, dice, tienen el ITAR, me dice. El ITAR es un riesgo, me dice. Y yo la verdad que no entendía qué me quería decir. El ITAR es un riesgo para ustedes. Yo decía, ¿qué es el ITAR? No entendí, el ITAR no es un riesgo. Entonces le digo, el ITAR no es un riesgo para nosotros. Ah, entonces quiere decir que ustedes, si necesitan algo importado, una FPGA importada especial, digamos, que está preparada para trabajar en el espacio, que esté espacializada, y la piden para comprar, y dice, y los yanquis no se la venden, ¿qué hacen? Si tienen el diseño en base a eso. Porque el ITAR es el tratado que no permite, hay un listado de componentes que Estados Unidos no puede vender a otros países. Bueno, ahí caí lo que me quería decir. Y le dije que, bueno, que teníamos que pensar a ver qué íbamos a hacer, pero no lo habíamos tenido en cuenta. Y la verdad que no lo habíamos tenido en cuenta. La verdad que no lo habíamos tenido en cuenta. Y si uno hace un diseño pensando en algo, y bueno, lo quiere importar espacializado para poder ser usado en el espacio, resulta que no lo puede conseguir. Porque el tema con estas cosas es que el componente existe y sale 2 pesos, pero si uno quiere tenerlo espacializado sale 2 millones, porque está espacializado y lo puede usar afuera, en el exterior. Así que el tema es bastante complicado. Bueno, la última reunión es la revisión de preparación para la producción. Así que, digamos, todas estas reuniones se hicieron con personal ajeno, digamos, invitado, para que dijesen qué opinaban de cada una de las cosas que estábamos haciendo. La verdad que fueron bastante severos, les digo, fueron bastante severos. En ese momento, había gente de NASA, estábamos hablando de el programa que habíamos hecho para bajada de datos, digamos, de satélite, que estábamos haciendo, pero digamos, no lo hicimos nosotros, sino que fue uno de los contratistas, digamos, este grupo que estaba haciendo soft, de Córdoba, y preguntó, digamos, una persona de NASA, cómo nosotros habíamos presentado una especificación, digamos, de primigenia, de probabilidad de falla de este programa, sin haber hecho un determinado ensayo. Entonces le dije, mire, nosotros estamos usando lo que ustedes están usando. El programa que ustedes están usando para hacer esto. Entonces la persona de NASA me dice, mira, no estaba al tanto. Esto pasa mucho. Se manda gente a reuniones que está por ahí en otro tema, y uno hace cosas que ellos están haciendo, y que uno ve y dice, esto lo estoy haciendo lo que ustedes hacen. Bueno, pero la verdad que no estaba al tanto. Y eso pasa, Así que hay que tener mucho cuidado a veces, ¿no? Cuando viene alguna crítica, de dónde viene. Y cómo saber atajarle es otro tema también. Así que estas revisiones, una por una, se hicieron durante todo el proyecto, una por una. Y se sabía más o menos en qué momento había que hacer, estar programada para hacerlo en determinado momento, y supongamos que no se cerraba en ese momento. Porque estas revisiones, la salida de estas revisiones se llamaban, o se siguen llamando, request for action. Algún requerimiento para tomar alguna acción, y había que responderla de alguna forma. ¿Qué acción se toma para ver cómo prosigue en la próxima reunión? Y muchas veces con un CDR no era suficiente, había que hacer un delta CDR, un delta 1 CDR, porque no estaban cerradas los requests for action. Así que esto era bastante complicado, pero ponía puntos donde los cuales uno dice, de acá para adelante puedo seguir sin problema. De acá para adelante puedo seguir sin problema. Así que es un poco, digamos, ahí están todas las revisiones, una por una, con lo que tienen cada una. Como verán, esto no fue preparado hace mucho tiempo, cuando se hicieron todos estos trabajos, hace tiempo, digamos, hace un par de años, 5 años por lo menos, o más, 2008, 2009. Por supuesto que junto con todo esto había metodología de revisión de diseño, preparación para la revisión del diseño,
las reuniones, el seguimiento de las requests for action, toda una especie de estructura escrita, digamos. Yo le puse ahí los diagramas para que ustedes vean que había toda una estructura detrás como para poder llegar a buen término todo esto. Así que las revisiones son algo muy importante y las seguimos eso al pie de la letra, una por una, no nos perdimos ninguna. Acá les puse un ejemplo de cómo se llevó a cabo el desarrollo de SOS para la estación terrena, con las normas del modelo de cascada del IEEE, básicamente, con toda la nueva revisión. Esto fue lo que se hizo, y fue cómo se implementó, ¿no? Esto para la parte de software, ¿no? De la estación terrena, de recepción de la información. Uno por uno, paso por paso, cada uno con su estándar. Había, por supuesto, un plan de verificación y validación, un plan de desarrollo, un plan de quality assurance y un plan de gestión de configuración. 4 planes. Acá aprendimos que con 4 planes y mucho bla bla no es suficiente. No es suficiente, hay que hacer algo más, digamos. Porque uno pensaba que se hacía el plan de desarrollo, de gestión de configuración, de QA y de verificación y validación de BNB, ya estaba todo listo. Y después aparecen los problemas. Y no es todo tan lineal, digamos. Es una cuestión necesaria, pero no es suficiente. Hay que hacer algo más. Esto como ejemplo de lo que se trabajó. Bien. Y por último, la parte de gestión de riesgos. La parte de gestión de riesgos es, digamos, es básica porque uno tiene que seguir punto por punto qué es lo que está pasando, y dónde va, y cómo va, y si yo me equivoco, cuánto dinero tengo que... Porque el tema del riesgo también es que si yo lo puedo aceptar, pero tengo que pagar algo si me equivoco. Es decir, entonces es un tema complicado. Los procesos básicos son identificar los riesgos, cosa que ya es bastante complicada, el análisis de los riesgos, cómo es uno, cómo es otro, cómo planifica la respuesta, qué uno hace ante el riesgo, lo toma, lo deja, lo mitiga, qué es lo que hace. Seguimiento, el seguimiento es a través de la reunión de revisión que vimos antes. En cada reunión de revisión hay un seguimiento de todos los riesgos, del listado de riesgos que se llama el listado de riesgos significativos, lo más importante. Hay algunos que no merecen ser citados y hay unos cuantos que sí. Y después el control, digamos, si el riesgo se vuelve peor, si empeora la cosa, si mejora la cosa, y si mejora lo dejo, y si empeora, ¿qué hago? Así que es todo un tema, ¿no? Básicamente, los 4 riesgos que se tratan son el programático, que es el tema del planeamiento, el presupuestario, el tema del budget, digamos, los técnicos y los riesgos de seguridad. Por supuesto que cada uno de los procesos tiene su historia, digamos, ¿no? Por ejemplo, uno sabe que tiene 4 tipos de riesgos, el tema es cómo los va a tratar. Después uno tiene que priorizarlos, clasificarlos de alguna forma. Puede eliminarlos, transferir el riesgo a otra porción del proyecto, lo cual a veces es dañino, pero a veces uno puede posponerlo para que después alguien tome alguna acción y lo mejore o lo mitigue, mitigarlo directamente y después aceptarlo. Uno puede aceptar riesgos. Por ejemplo, en todo el planeamiento de planificación del proyecto, se aceptó un tiempo total del camino crítico con un riesgo del 10%. Y con eso se programó todas las reuniones de revisión. O sea, se dijo, hay un 10% de riesgo. Y estaba en 10%, y lo que nos molestaba mucho era el contrato con el Falcon 9, con el vector. ¿Por qué? Porque la propuesta que teníamos de SpaceX era tener un momento, un día para hacer el primer lanzamiento y a los 6 meses hacer el otro. Y si no lo hacíamos, había que pagar una multa. Así que hacíamos, lo tomamos todo y nos bancamos los 6 meses, y si nos pasamos de los 6 meses, ¿qué pasa? Así que eso fue bastante complicado. Y al fin pudimos meterlo dentro de los 6 meses y no tuvimos problemas. Pero la verdad que cortamos clavo, le digo, fue algo bastante complejo, digamos, de llegar justo ahí. Bueno, otro proceso es el de monitoreo y el último proceso es el de control de riesgos. Hay un listado de riesgos significativos, son los más importantes, poco es eso.
Por supuesto, esto que les muestro fue la estructura general que teníamos en CONAE y la estructura general que transportamos a otras empresas que estaban globalmente enganchadas con nosotros. Porque había, por ejemplo, unos bloques, una descomposición del trabajo en bloques, digamos, que sabemos qué iba a hacer cada uno. Y quién iba a ser el responsable en cada uno de los sectores. Un responsable en cada una de las empresas y en cada uno de los sectores de la empresa. La obligación nuestra, la que tenemos en CONAE, y lo que queríamos es que del otro lado hubiera una foto de una organización parecida. INVAP, que es la concepción principal, tiene una estructura matricial, que tiene por un lado jefes de proyecto y por otro lado tiene proyectos. Entonces las cruzan de alguna forma. Así que ahí nos vimos un poco complicados porque había personas responsables de un proyecto, pero también era responsable no solamente el proyecto, sino el área, digamos. Así que había algo que por ahí chocaba un poco. Pues teníamos alguien con dos actitudes, digamos, una para el proyecto y otra como jefe del área, ¿no? Para otro proyecto. José El Luis. proyecto pasaba por varias personas, ¿no? Sí. No, digo, para poder tener un tiempo para preguntas y no pasarnos de los tiempos habituales, si podés no pasarte unos 10 minutos más o menos. No, me falta eso, nada más 10 minutos. Ok, perfecto. Bien. Así que la pregunta era, ¿cómo hacíamos para plantear y cómo un programa podía presentar el tema de riesgos? Como para poder presentarlo ante las reuniones de revisión. Había una clasificación de riesgos en categorías consecuencias y probabilidad. Estas son las consecuencias, las categorías, como verán, alta, muy alta, moderada, baja, despreciable, con qué quiere decir cada una de estas. Fíjense que muchas, y casi todas, hablan de aumento del presupuesto, cuando la categoría o la consecuencia o el impacto, digamos, es el impacto básicamente. Y estas son las probabilidades. Entonces lo que usaba es este damero, el damero este, donde había, digamos, parte roja, parte amarilla y parte verde, donde el listado de riesgos significativos son los que estaban en amarillo y en rojo. Si estaban en rojo, había que hacer ¿qué cosa? Mitigarlos para pasarlos a amarillo. Y una vez que estaban en amarillo, uno podía aceptarlos, o si uno quería algo más, los pasaba y los terminaba en verde, digamos, ¿no? Así que esto era como se seguía en los riesgos uno por uno, ¿sí? Entre el impacto y la probabilidad de que se dé. Poner el impacto y poner la probabilidad de que se dé es muy laborioso, Hasta que se llega a un acuerdo es muy laborioso. Hay toda una técnica para manejar este tipo de riesgos, digamos, que son riesgos de cualquier tipo, presupuestarios, que sea, ¿no? Hay toda una especie de gestión, que es la gestión de riesgo, justamente. Se presentaban, digamos, este tipo de planillas que el programa presentaba directamente en pantalla, con cada riesgo y ver un poco cómo se corría el riesgo del lugar, ¿no? Con sus características cada uno. Y un listado más compacto de riesgos significativos, que es una planilla como esta que está acá. Estas son las salidas del programa que estábamos usando, Risky Project. Esto es importante, que debe tener un poquito más en esto, en la gestión de riesgos de cada parte. ¿Qué hicimos en el área programática? ¿Qué hicimos en la presupuestaria? ¿Qué hicimos en la tele? ¿Qué hicimos en la de seguridad? En la parte programática hicimos 4 cosas. Primero, hicimos un PER gigante con los tiempos optimistas, pesimistas y todo eso de cada una de las tareas. Pesimista, más probable, etcétera, etcétera. Calculamos la esperanza matemática del tiempo y la varianza de cada tarea, y lo que hicimos es calculamos el camino crítico. Por supuesto, lo hicimos con la esperanza matemática, un 50% de riesgo. Lo llevamos hasta el 10% de riesgo, y eso nos daba la cantidad de meses que iba a llevar todo el proyecto. Como no estábamos contentos con eso, después calculamos cuáles eran las tareas más críticas dentro del camino crítico. Y como no estábamos contentos con eso, hicimos una simulación de Monte Carlo, a ver cuál era, si en el camino crítico era solamente uno, o si había otro camino subcrítico,
para saber si teníamos que prestar atención a otros caminos. Si nos daba 20, 80% el camino crítico que habíamos hecho y 20 un subcrítico, el subcrítico no le damos bolilla. Ahora, si nos daba algo como 60, 40, ahí empezamos a ver qué es lo que había pasado, para tocarlo de alguna forma. Así que eso nos aseguraba que teníamos un proyecto con un 10% de riesgo de que no se llegara justo a ese valor de tiempo, digamos. Pero lo aceptamos, digamos, y anduvo de alguna forma. Con la parte presupuestaria, lo que hicimos es llevar todo lo que básicamente es equipamiento, componentes, servicios y personal, todo eso estaba puesto en algún lugar del planeamiento, y eso se llevó todo al lugar inicial, suponiendo que todo es estadísticamente independiente, y se llevó al valor actual neto, digamos, si uno quiere verlo de alguna forma. Así que lo que se llevó es al principio, y lo que a T0 cuando comenzó, y lo que se vio era cómo iba cambiando todo eso a medida que transcurría el tiempo. Y si hay que hacer algún ajuste, se retocaba sobre el mismo presupuesto, ¿no? Prácticamente lo que hicimos fue llevar, por un lado, lo que yo les comentaba, para cada una de las categorías, digamos, ya sea servicios, personal, componentes y equipamiento, que son las 4 principales, había más también, ¿no? Había compras en particular, se llevó para cada una de las categorías cómo iba esto en el tiempo, ¿eh? Como ven, es una cosa medio tridimensional, pero bueno, al fin y al cabo, lo que se hizo es llevar todo a tiempo cero, y eso nos dio los 400 millones de dólares, digamos, más o menos, para alguna idea. Respecto a la parte técnica, se siguió con el concepto RAM. El concepto RAM es meternos con reliability, availability y la mantenibilidad, confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de cada uno de los componentes de la estación terrena, y los de satélite, solamente el punto de vista de confiabilidad. Ahí la disponibilidad, olvidémosla, y la mantenibilidad tampoco, digamos, era solamente la fiabilidad del sistema sobre satélite. Una cosa que se hacía bien es para saber cuál era, de alguna forma, se buscó los que se llaman single point of failure, ¿no? O los RICS priority numbers, los puntos en los cuales es más importante pararse y decir, este es crítico, este es un componente de tecnología crítico, digamos, en función de lo que se llama índice de severidad, probabilidad de ocurrencia e índice de detectabilidad. Había una regla que decía cómo tomar estos 3 índices para llegar a un número final. Y en función de ese número final, se sabía si era sumamente crítico o no era crítico. Se hizo un análisis de modo y efecto de falla crítico, esto mismo que les mostré recién, en un cuadro, que esto también lo daba el programa, y los cuadros, digamos, donde aparecían todos los números, correspondientes a los cálculos, ¿no? De fiabilidad, criticidad, etcétera, etcétera. En la parte de seguridad, lo que se optó es por la trilogía SIDA, SOPIA, SAN, que no sé si se conocen, que es la PSA, el Probability Safety Assessment, básicamente. Nosotros desde el punto de vista, digamos, de satélite en este momento no estamos metidos con los vectores, así que la parte de seguridad, digamos, esto es seguridad de safety, no de seguridad física, ¿no? Sino de safety. La idea de safety que es diferente de security, ¿no? Así que prácticamente no tuvimos problemas en esto. Sí, digamos, utilizamos esto en la empresa Beng, que es la que estaba haciendo los vectores, los BLE. Que ustedes seguramente habrán escuchado, que hay una empresa que se llama Beng, que está haciendo vectores. Estos vectores se supone que van a poder transportar satélites de 200 kilos. Y tuvimos problemas, digamos, en la estación que tenemos ahí en Bahía Blanca, cerca de Verónica, La Plata, por ahí, y con los vectores. Tuvimos algunos ensayos que no fueron muy exitosos, y cuando es un ensayo poco exitoso de un vector, tenemos problemas. En el último problema, desde el punto de vista de seguridad, porque el vector subió una cantidad de metros y luego cayó. Se esparció muchas cosas inflamables sobre la base, digamos, así que hubo que limpiar todo, hubo que limpiar, bueno, algunos elementos que son venenosos, digamos, así que hubo
a veces cuando se trata de vectores, o sea, es complicado. En este caso, esto no lo tuvimos que usar mucho, porque el tema es, si hay una falla, ¿qué problema hay si hay una falla? Hay problemas con la persona que está manipulando la cosa, con el medio ambiente y con el mismo sistema con el que está trabajando. Realmente no tuvimos problemas. Lo que sí hubo que tener mucho cuidado en el tema en la sala de integración, en integración NIMBAP. Porque en la integración NIMBAP hubo un tanque de combustible para el satélite que se llena con hidracina. Hidracina es muy volátil y es muy peligrosa. Y además es cancerígena. Y ese combustible que usa, digamos, para posicionarlo en la órbita, se usa, y para correrlo, digamos, se usa hidracina, digamos, ¿no? Para las toberas. Así que eso fue hecho de acuerdo, digamos, a estas tres fases, a esta recomendación, básicamente, la que dice acá Aerospace Recommended Practice, la 926. O sea, toda la parte de seguridad intervino, digamos, la gente de INVAP, que fue la que cargó esto, digamos, con este estándar. Todo esto va colocado en este otro tipo de damero. El damero que se usa para seguridad es muy diferente del estándar. Tiene este aspecto, donde las diferentes partes, digamos hay 4 colores, digamos, como dice la norma, y cada uno diferente, con diferente impacto y diferente probabilidad, digamos, ¿no? Así que esto es bastante diferente, ¿no? Así que con todo esto, estoy haciendo un resumen de todo esto, estuvimos ocupados de 2005 en adelante, hasta que el año anterior al pasado se puso el satélite SATCOM 1B en órbita, y ahí están vivos y coleando ahí en la constelación, donde están también los 4 de Cosmos Skymed italianos. Así que un poco la historia de todo esto, digamos, aparte de lo anecdótico. Que les agradezco a todos por haberme escuchado. Yo ya me estoy cansando, y mientras ustedes preguntan, yo voy a seguirme un cafecito, ¿puede ser? Felicitaciones, José Luis. A mí, técnicamente y de gestión de riesgos, todo lo que contaste realmente es muy, muy complicado. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue la dirección del proyecto? ¿Quién estuvo a cargo de la dirección de este proyecto tan complejo? Bueno, te cuento, Gustavo, es interesante la pregunta, como suele decirse. No para hacerte quedar bien, sino porque es interesante en serio. Bueno, el gestionador de todo esto, el gestionador realmente de todo esto fue Baroto, fue Baroto. El gestionador fue Baroto. Yo creo que Baroto pensó en todo esto, pensó en todo esto hasta terminar con SATCOM 1B, digamos, hasta ahora, bueno, hasta que se jubiló. Desde que tomó la dirección de CONAE hasta que se jubiló, creo que desde antes que tomó la dirección de CONAE estaba pensando en todo esto. Porque el que creó, digamos, INVAP fue Baroto. Salió Baroto de INVAP, y de INVAP fue prácticamente a CONAE, poco así. CONAE era una institución, la Comisión de Actividades Espaciales no era la CONAE, sino que era la NIE, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que estaba manejada por la aeronáutica. Cuando se creó la comisión, en realidad, ahí llegó Baroto. Cuando llegó Baroto ahí, empezó con el tema satelital. Y ya estaba pensando en que INVAP podía dedicarse a eso, cuando INVAP ni siquiera se había dedicado nunca a la parte satelital. Y estuvo pensando también, en ese momento, que a lo mejor también podía dedicarse a hacer radares 3D, como son los que hizo para aeronáutica. Ya desde ese entonces estaba pensando en eso. Dijo, yo pienso en eso, y además, también, ya que saben de radares, que también aprendan el tema de radares de tipo sintético, porque podemos aplicarlo en el satélite. O sea, el tipo estaba pensando en todo esto desde desde antes del 2000 estaba pensando. Ahora, cuando llegó a este estadio, digamos, en este periodo tan gordo, lo que había es, en estructura, digamos, había un gerente, un jefe de la misión, ¿sí? Hay un jefe de la misión que era de CONAE, arriba de todo. Hay un jefe de proyecto de CONAE, que estaba debajo de la misión, y es ese el que tenía contacto con todos los demás responsables de cada una de las empresas que yo les comenté antes. Había un representante técnico de CONAE para cada una de las empresas.
Yo, por ejemplo, estaba con el frente técnico de la empresa de Soft, que estaba en Córdoba, y de INVAP, de acá de Bariloche. Y de STI, que era otra empresa que no nombré, que es la que hizo todo el cableado de la antena, ¿no? Que es también una empresa de acá de Bariloche. Así que había nexos, digamos, tirados por todos lados. Pero llegó un momento que manejar tanto, digamos, así, digamos, a veces era complicado, porque uno tenía que, sobre todo cuando hay servicios, y uno tiene que pagarle a los servicios. Uno le paga por entregables, tiene que registrar el entregable para poder pagar lo que hay que pagarle. Y por ahí si falta un ítem, la pregunta era, falta un ítem, ¿qué hago? ¿No le pago? Y espero que el ítem venga dentro de 2 días, o le pago y sigo adelante. Ese tipo de decisión lo dejaba a cada uno de los responsables. Ahora, no le falle, ¿no? No le falles porque, digamos, estaba fuera, ¿no? En ese sentido, estaba muy encima de la gente. Te llamaba constantemente. A mí, yo estaba de vacaciones, qué sé yo, en algún lugar, y tenía celular. Me llamaba un día, me dice, mirá, cosa por el estilo. Me fui de vacaciones una semana con mi mujer y los chicos. Hace tiempo de esto, estaba en medio del proyecto este. No sé dónde estaba, si en Balea del Mar, no me acuerdo dónde estaba, suena el teléfono. Todo el teléfono y me dice, Pepe, me había decía Pepe, Pepe. Yo le digo, yo le decía Petizo porque nos conocíamos hace mucho tiempo. ¿Qué pasa, Petizo? Me dice, mira, mañana tenés que darme un listado con no sé qué, no sé cuánto, qué sé yo, y prepararme algo porque tengo que presentarlo ante Economía para qué sé yo. Estoy en Balea del Mar, le digo, Petizo, no puedo hacerte eso. ¿Y cuándo volvés? Y vuelvo, no sé. Pues mañana volvés. Mañana no puedo volver, le digo. No, mañana volvés. Bueno, mañana volvía. Y volvés porque, de alguna forma, se generó una especie de amistad y se trabajó en serio porque uno sabía que en lo que estaba metido. Y lo que quería es que sea exitosa la cosa. Entonces uno ponía lo mejor de uno. Y cada una de las empresas ponía lo mejor de uno, te digo. Eso que tenía Baruta en realidad, que generaba, digamos, empatía entre todos, de alguna forma. Y creo que esa empatía hizo que de alguna forma el proyecto saliera adelante hasta el final, te digo. Y yo creo que fue así. Entonces cada uno hacía lo que tenía que hacer y estaba en contacto con el otro de alguna forma. Qué sé yo, otro día voy y le digo, Baruta, mira, acá tengo 2 personas que me tienen que entregar algo y no me lo entregan. Entonces yo voy a estar en el medio y seguramente me va a saltar la cosa. Llamó a todo el mundo, lo puso alrededor, me dice, esto hay que dárselo a Pepe para que, y Pepe, vos te quedás acá en Argentina y te quedás acá en Buenos Aires, no te vas a tu casa de Bariloche hasta que no terminemos esto. Bueno, y no lo terminamos y me quedé hasta que lo terminamos. Ese tipo de cosas, digamos, me parece que eso es lo que llevó adelante el proyecto. Él, es la verdad. Sí, hola, hola. Sí. No, yo coincido con lo que dice José. Bueno, Baroto es un personaje que sería una o varias charlas como esta, porque lo quisimos enganchar por el Argencon 2020, pero estaba la pandemia y andaba medio caído, creo que justamente porque recién se había jubilado, andaba medio decaído, qué sé yo. Pero Tal cual. es un personaje y realmente admirable. Yo lo conocí en el 66, cuando yo caí en Bariloche con una beca de posgrado y él estaba haciendo su tesis. Después, bueno, se fue a Estados Unidos, ahí conoció a un yanqui que le metió las ideas de la investigación aplicada, que era una cosa bastante exótica ahí en Conea y tanto más en Bariloche, que era un lugar sigue siendo en buena medida, un lugar de investigación en física, y volvió, y la verdad que empezó a jorobar, como también dice Pepe, empezó a jorobar a todo el mundo, a cualquier nivel, ¿no? Venía y te pedía un voltímetro, o te pedía una silla o lo que sea, pero, o sea, que por ahí llegaba a ser terriblemente molesto, pero al final hacía las cosas, ¿no? Y realmente todos los reactores, los satélites
los radares, las estaciones de televisión digital, una tonelada de cosas, ¿no? La verdad que se lo debemos a Baroto, pero por otro lado también supo generar, de vuelta, coincido con Pepe, supo generar generar descendencia, qué sé yo, Otegi, toda esa Toñetti, toda esa gente de los primeros tiempos, que, bueno, se fue Baroto y no es que se fue Baroto y desapareció Imbab, ¿no? La verdad que siguen, así que realmente es un personaje notable. Yo realmente le tengo grandísima admiración, pero por ahí podía llegar a ser insoportable. Bueno, Un bueno, boscardón. bueno, Luis, es verdad, llega a ser insoportable, decímelo a mí. Seguro que sí, seguro que sí. Más de una vez lo quise mandar al diablo. Más de una vez. No, Pero no me atreví. No, pero es que además es que yo alguna vez creo que yo estaba en otro grupo ahí en las vecindades de los galpones, ahí en el famoso. Más de una vez creo que lo mandé, pero era inmune. Decía, sí, Baroto, andate a... Sí, después voy, pero ahora me prestás o no me presta el voltímetro. ¿Qué va a hacer? ¿Lo matás o le prestás el voltímetro? ¿Qué sé yo? Ahora, yendo más al tema de tu charla, que bueno, yo realmente desconozco todo esto. Todo esto además es un proceso interactivo, repetitivo a todo lo largo hasta que el bicho llega en órbita y dicen, bueno, ya está funcionando. Y después, bueno, hay que controlar que, o sea, sigue una y otra vez, ¿no? Y además hacer una predicción, particularmente en el área, no sé, económica en Argentina, eso ya es la bola de diamante, ¿no? Ni siquiera de cristal, ¿no? Sí, la verdad, tenés razón, sí. Sinceramente, vos fíjate que la primero que se hizo fue algo muy aproximado, pero es como que, no sé cómo decirte, es como que estaba todo medio como predestinado, digamos. O sea, nosotros poníamos que, por ejemplo, que el saldo del SOS para la estación Terreno iba a salir tanto dinero. Por supuesto que se había pactado con la empresa, pero viste que cualquier empresa te pone un dinero, después te lo cambia, por aquello, por lo otro. Sin embargo, creo que hemos dado con empresas que tenían mucho que ver, o con las universidades, ¿viste? Por ejemplo, esta gente de Córdoba tiene que ver con la Universidad de Córdoba, poco más, poco menos. Lo formó gente que salió de la Universidad de Córdoba. Entonces, es como que uno podía manejarse a un nivel determinado. Y si no sabían hacer tal cosa, te decían, mira, esto no lo sé, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabes vos? ¿Quién lo sabe? Bueno, buscamos a quien lo sepa. El tema es ese, buscar a quien lo sepa. Es decir, una vez me decía, esto me lo decía Baroto, vos, mirá qué comparación, vos podés ser jefe de una empresa, me dice, lo que quieras, y no necesitas a nadie, si vos sabes todo. Pues también podés ser jefe de una empresa y no saber nada, me dice. Pues tenés que buscar a la gente adecuada, me dice. Bueno, está bien, le digo, tenés razón. Hay que buscar a la gente adecuada si no sabes nada. Bueno, yo creo que tenía un poco de eso. Era muy generalista. Preguntas. Sí. José, un par de preguntas. ¿Me Dale. escuchan? Sí, te escucho. Primero, ¿qué países están utilizando el satélite en este momento? Mira, en este momento lo utiliza la ASI, la ESA también, que es la europea, alguna gente de NASA y nosotros. Y, por supuesto, pero hay gente de Argentina que lo usa. Hay gente que está emparentada que pide servicios por fotos en tal lugar, en tal zona, por tal motivo, en otro lugar, por tal zona, por tal motivo. Hay gente particular también. Hay particulares que piden. ¿no? Hay particulares que piden. ¿Y hasta cuándo va a estar ese satélite? Es decir, ¿qué vida tiene? yo puse la primera slide que puse ahí, decía la vida. La vida se supone que son 5,5 años. No importa, son 5 años, más o menos. ¿Qué es lo que tiene que durar un satélite? Eso histórico. Te digo, el SAC-C, que fue anterior al SAC-D,
que el SAC-C fue uno de los primeros que era ahí más o menos, que lo único que tenía era un par de instrumentos, un radiómetro y algo más, muy simple. SAC-C duró 10 años, 10 años. Y duró 10 años, y en un momento determinado vino un pedido de NASA diciendo, o sacan ustedes el SAC-C de la constelación donde está, o se lo volamos, porque está predestinado a que choque con algo nuestro. Así que agarramos y teníamos combustible para correr y lo corrimos. Y duró como 4 años más. Pero así nomás nos dijeron, ¿eh? ¿Lo sacan o lo sacamos nosotros? Dijo, así nomás nos dijeron. Así que son 5 años. Se supone que 5 años es algo... Mirá, el SAC-D, que fue el posterior, que tenía un instrumento de la NASA, nosotros lo pusimos, el destino era 5 años también. Se hace un cálculo, digamos, por la potencia que necesita, por el tiempo medio de fallas de los componentes, se hace toda una, digamos, el número sale de algún lado, no es que son 5 años, digamos, ¿no? Y el SAC-D tuvo un problema con un conversor DC-DC de continua, digamos que él estaba espacializado y falló, y estaba redundado en el SAC-D. Y falló el primero, y luego también falló el redundado. Y nos quedamos sin satélite SAC-D al tercer año. Los yankees dijeron, nosotros no hacemos ningún problema, porque estamos pensando nosotros en que nuestro instrumento que estaba en el satélite iba a durar 3 años nomás. Así que si a los 3 años falló, no es un problema nuestro, digamos. Ah, sí, pero en el satélite iban un instrumento francés, un italiano, iba además un radiómetro nuestro y una cámara infrarroja. Así que todo eso duró 3 años nada más, no 5. Así que esperemos que digamos, si Dios quiere, y no sé quién, espero que dure 5 años cada uno de estos. Esperemos. Pero no hay idea de que haya otro SAOCOM. Es el 1A y el 1B. Ahora está trabajando en el Sabiamar. El Sabiamar era un convenio con los brasileños, pero los brasileños desistieron, así que quedó el Sabiamar. Y el SARE, que es una cantidad que son satélites en racimos. Es decir, son estructuras segmentadas. Son varios chiquititos de 200 kilos que se tiran todos juntos y cada uno hace algo que contribuye a una imagen total. Es como una especie es como tomar una imagen en partecitas y luego se reconstruye la imagen a partir de cada uno de los satélites, ¿no? Ese es el SARE. Esos son dos proyectos, digamos, relativamente nuevos. Tienen 4 años, más o menos. Y el vector que se piensa que usar un vector de fabricación nacional, digamos, ¿no? Que es otro problema también. El vector es un problema. No es tan sencillo. El tema toberas del vector se estuvo trabajando casi 5 años, 6 años en las toberas. Cada lanzamiento es un agujerito diferente, distinto en la tobera. Y es muy difícil. Y mirá lo que es Baroto, hablando, esto porque lo escuche Luis también, que siempre habla de Baroto. Un día viene y me dice, Pepe me dice, encontré a alguien, me dice, que no va a venir bien por el tema de las toberas. Digo, ¿quién habrá encontrado por el tema de toberas? ¿Qué sé yo? No cualquiera sabe de toberas, digo, sobre todo de vectores. Me dice, conozco a alguien, vas a ver, me dice. Me dice al oído, es un ruso, me dice. ¿Es un ruso? ¿Cómo un ruso? ¿Dónde lo sacaste? Le digo, ¿cómo un ruso? Mira, estaba en Córdoba, me dice, en la estación terrena, y me fui a comer en la casa de no sé cuánto, qué sé yo. Y después me fui a un bar con fulano y mengano, y me invitaron a una estancia como un asado. Ah. Dice, me presenté, y encontré a un ruso, me dice, que estaba haciendo mantenimiento de maquinaria para agrícola. ¿De maquinaria agrícola? ¿Qué estaba haciendo el ruso? No, este ruso había trabajado en toberas, me dice, en Ucrania, me dice. Es un capo el tipo. ¿Cómo es un capo? Le digo, ¿cómo? Sí, me dice, es un capo de toberas, me dice. ¿Y qué hacía haciendo reparación de máquinas agrícolas ahí en Córdoba? No sé, me dice. Pues ya le dije que Milla trabajó con nosotros, ¿eh? Ya le dije. Así que dentro de 2 días está acá, me dice. Ah, bueno, le digo. Y era un ruso, de verdad. Hablaba no hablaba bien castellano. Y fue uno de los que estuvo trabajando en el vector. Ahí está.
trabajando ahí, mirá. Así que mirá, no sé dónde saca esta gente, este hombre, pero bueno. Ahí estamos. Siempre está con el radar ahí girando y detectando, ¿no? Y cuando escuchó algo, vio algo, pasó Tal cual. pasó por tu oficina, vio un papel sobre el escritorio y le encaja una nota, mostrárselo a Pepe. Eso, juro que me pasó. Un folleto Hewlett Packard, mostrárselo a Daniel Esparza. Está bien, Maroto, pero no me escriba los papeles. Déjame un papelito aparte. Bueno, así es por eso que yo dije, me parece que todo esto, cuando me preguntaste, Gustavo, yo creo que es un poco mano de este hombre. No, a mí no me cabe duda. No me cabe duda. De vez en cuando aparece y te pone como italiano, por supuesto. Vos sabés que es comendador, tiene un título de comendatore, no sé dónde lo sacó, pero se lo dio el Estado italiano. Entonces, por ahí te manda, a fin de año te manda una esquela ahí en el mail. Te pone todo en italiano, come va, y como sabe que mi mujer es italiana, qué sé yo, se piensa que yo también soy italiano, pero no tengo nada que ver. Como la conoce mi esposa, dice, me manda en italiano tú una cosa, come va, a fin de año, qué sé yo, me pone, me dice, che, de vez en cuando, mandame algo, quiero saber de tus andanzas, me dice. Yo, andanza, digo, ¿cómo anda? Yo digo, andanza, digo, no sabía que tenía andanza. Bueno, yo espero, como dijo Luis, que haya formado gente o haya preparado gente que capaz como para sucederlo, ¿no? Sí, a veces no sucede, a veces no suceden esas cosas. Muchos fuimos contemporáneos de él, más o menos. Muchos fuimos contemporáneos. La gente que vino después, hay gente que conozco, es gente que no conozco, digamos. Pero, digamos, las cosas no están tan, no sé qué es lo que pasa, no están tan buenas, digamos, o tan no sé, mira, cuando se fue me dijo algo, y me quedó grabado, me dice, ya estaba yéndose, estuvo un par de meses ahí digamos, dando vueltas, pero ad honorem, digamos, y dejó una persona en lugar de él, ¿no? Y que se llama Raúl Kulicheski. Raúl Kulicheski es el nuevo director ejecutivo y técnico de CONADE, Raúl Kulicheski. Entonces me dice, te digo la verdad, me dice, le va a tocar bailar con la más fea, me dice. Que la situación no era la misma, me quiso decir de alguna forma, ¿viste? Y no sé si es la misma, no, la verdad que por lo que veo yo, digamos, yo lo que tengo es que me consultan sobre alguna cosa en particular, pero, ¿viste? O algún curso que dé, qué sé yo, pero la situación la veo diferente. Por ejemplo, no se ejecutó todo el presupuesto. El presupuesto estuvo subejecutado este año. El año pasado, perdón. ¿Y por qué va a estar subejecutado? Es una cosa que eso Garoto no quería nunca. El presupuesto hay que ejecutarlo. No se puede subejecutar un presupuesto. Después andan llorando por ahí, decía, ¿no? Andan llorando, pidiendo, hay que ejecutarlo. Así que no sé bien, ¿no? La verdad que no te puedo decir cómo está funcionando. Habrá que esperar a que maduren un poco las cosas. Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias, José Luis, no te queremos entretener más. Gracias. No, che, gracias a todos por escucharme, porque hablo mucho. Gracias a todos los que participaron, gracias Teófilo. Y nos veremos en la próxima. Esto igual, como está grabado, lo que estamos haciendo ahora es todas las que se hicieron el año pasado, ahora tenemos una página web y las estamos subiendo hacia la página web. Entonces esta también va a ir a la página web. Pues, Gustavo, te mando esto también a tu mail. Perfecto, perfecto. Y también lo subimos entonces. Gracias. Bueno, chicos, voy a descansar porque llegué del trabajo, me puse con esto, ahora voy a descansar un poquitito. Me tomo un café en serio. El café y el mate, no sé qué te querías tomar también. Algo, ahora voy a hacerlo. Chao. Gracias, buenas noches. Chao a todos. Chao a todos. Chao. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta Gracias. luego. Chao.
casi espacial italiana. Esto lo hizo. Que llueva. Ay, Teófilo ya se fue, sino que le iba a desear que llueva, que decía que hacía 2 años que no llovía. Yo estuve en Monterrey, mi sobrina vive en Monterrey. Y, no sé, Que justo había habido una gran inundación, había arrasado el río que normalmente estaba seco, había desbordado y había sido feo la situación. ¿Sí? Estoy hablando, me parece, hace como 10 años. bueno, él se quejaba ahora que hacía 2 años que no llovía. Ah, es posible. O sea que- Digamos, digo, es un clima mucho más fuerte que acá. En verano siempre hace mucha temperatura. Si es prácticamente imposible no tener aire acondicionado en la casa si no lo vivís. Eso es mi recuerdo. bueno. Bueno, Alberto, Jorge, Carlos, Bueno, gracias. chao Alberto, chao Graciela, chao Hasta luego, Carlos, chicos. Chau. Chau, chao todos. Gustavo, nos vemos, chao, chao. Chao.